Bienvenidos amigos, les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y bien sea a través de las ondas radiales o el Internet, el propósito de este programa es dar un mensaje con aliento a la vida, que nos recuerde promesas que el Señor ha dejado en su palabra y que nos dé directrices para el diario vivir. Hoy tengo una visita desde Medellín, Colombia, al pastor Luis Orlando Rocha, líder de la Iglesia de Cristo Internacional, quien nos traerá una valiosa y edificante palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, Luis. Hola Rosenberg, qué bueno saludarte. Es un privilegio estar en tu programa. Gracias por la invitación, gracias por este tiempo y por poder compartir un poco acerca de lo que hemos caminado y lo que el Señor nos ha permitido pues como ver, ¿no? Claro, claro. Bueno, he invitado a Luis para que hablemos hoy del movimiento de la modernidad y posmodernidad que influencian a la Iglesia Cristiana Latinoamericana. Luis y yo somos compañeros de seminario de la maestría y él tiene una especialización en este tema y yo sé que vamos a aprender mucho, sobre todo a entender por qué pasa hoy en día en la iglesia lo que pasa. Y todo está detrás de esto que vamos a aprender. Bueno, Luis, el tiempo es tuyo y ahí tú vas hablando y yo voy hablando. Entonces, si quieres compartir de una vez la Listo, presentación. claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí está. Listo. Bueno, gracias nuevamente Rosenberg por esta invitación y evidentemente sí, tengo una especialización en ética y pensamiento cristiano que hice en la Fundación Seminario Bíblico de Colombia. Y pues obviamente en esa especialización me llamó mucho la atención este tema de la posmodernidad y el cristianismo. Y lógicamente desde donde se desprende, ¿no? Que evidentemente viene desde la modernidad. Me llamó mucho la atención, bueno, la primera vez que tuve un acercamiento a esto fue más o menos en el año 2006, 2007, mientras estaba estudiando también en la universidad. Y me llamó mucho la atención, desde ese momento me llamó mucho la atención porque definitivamente es algo que ha venido afectando a la iglesia, ¿no? En particular al mundo en general, pero evidentemente a la iglesia, ¿no? Y no solamente ha afectado la religión, como te decía hace un momento, o el cristianismo, sino otras corrientes que los especialistas valoran como metarrelatos, ¿no? Más adelante vamos a ver de qué se trata esto del metarrelato. Voy a decir algunas palabras ahí medio raras, pero la idea es que podamos tratar de entender cómo funciona todo esto. Entonces, es decir, metarrelatos, cuando me refiero a metarrelatos o los especialistas se refieren a metarrelatos, se refieren a, digamos, a textos que tienen una narrativa histórica y presentan en sus fuentes primarias esos metadiscursos y esos metaescritos. Por ejemplo, sistemas políticos como el marxismo, la democracia, también la economía, la historia, la filosofía, la industrialización y sin duda la religión. Y en esto entra evidentemente el cristianismo, porque el cristianismo tiene un metarrelato por excelencia, que es la Biblia. Y ese metarrelato, pues, lógicamente entra en discusión en este tema de la posmodernidad. Eh, como, como te decía hace un momento, pues este tema de la posmodernidad ha venido afectando sin duda al mundo en general, pero para efectos del día de hoy de la charla que tenemos, nos vamos a enfocar solamente pues en el cristianismo, sin querer decir que las otras áreas no son importantes o que no son relevantes, pero el asunto es que tenemos poco tiempo, tenemos apenas 45 minutos, entonces voy a tratar de que podamos, digamos, como dimensionar de la mejor forma este tema de la posmodernidad y el cristianismo. Um, bueno, déjame, yo lo presento aquí como... Ok, mejor así, ¿verdad? Perfecto. Excelente.
Bueno, esta imagen que vemos ahí, pues nos da mucha luz de lo que es la posmodernidad, ¿no? El tema del consumismo, el tema de la permisividad, el tema del individualismo, el tema del relativismo, el pragmatismo, el hedonismo, que son como caracterizaciones como tal de Luis, la posmodernidad. valdría la pena hacer una pequeña introducción. La vida de la iglesia ha atravesado a través de etapas, ¿cierto? Sí. Así Ujú. como América tuvo una conquista, un descubrimiento, luego una conquista, luego una colonización, así podemos entender que el mundo o la manera como conocemos la sociedad ha tenido etapas. Entonces, para que nos hables un poquito de esa, porque vas a saltar directo a la posmodernidad, haz una pequeña repaso, eso sería, porque a veces uno vive en la iglesia y uno no entiende de esto, pero uno ya está metido en la corriente, solamente es cuando los ojos críticos, entendemos en qué andamos, pero hay una transición, ¿cierto? Entonces, para que Sí, pronto nos des un pequeño repasito de cómo llegamos acá, de dónde venimos, o sea, y que estamos ahorita en esto, ¿no? ¿Te parece? claro. De hecho, evidentemente la posmodernidad, digamos que deriva del tema de la modernidad. Pero me gustaría mucho que pudiéramos entender un poquito qué es la posmodernidad, ¿no? Porque lo planteo y al entender un poquito o definir o tratar de definir la posmodernidad, vamos a entender el por qué se conoce como posmodernidad, ¿no? Y esto es interesante porque como tú dices, vivimos en la posmodernidad, pero no sabemos que estamos ahí. Y vivimos todo lo que la posmodernidad nos ofrece, pero no sabemos que eso es lo que vivimos. Y respondemos no necesariamente como la Biblia nos pide que respondamos, sino como esta cultura nos propone responder. Entonces, por eso es que es importante conocer un poquito de qué se trata esto de la posmodernidad. La verdad es difícil de definir. Ah, los expertos no han logrado una definición que detalle con minuciosidad de qué se trata. Por ejemplo, Theo Donner dice que el término es una contradicción. Si lo moderno es lo actual o lo de ahora, él se pregunta, por ejemplo, ¿cómo podemos entonces hablar de posmodernidad? ¿No? Los mismos autores posmodernos manejan un lenguaje técnico, como él lo llama, de muy difícil comprensión y entonces comienzan a inventar nuevos términos con el fin de expresar mejor sus ideas, ¿no? Eso es lo que nos plantea, obviamente, Theo Donner al respecto. También Antonio Cruz, que es otro estudioso de la posmodernidad, nos dice que, citando a otro experto que es Blanche, dice que es difícil definir este último concepto, es decir, la posmodernidad, y dice que entiéndase bien que no pensamos existe una clara definición y menos aún una teoría sobre lo posmoderno. Al acercarnos al tema solo podemos señalar ciertos síntomas. Entonces, en realidad es muy difícil tratar de definir qué es en esencia o qué es concretamente la posmodernidad. Cruz continúa expresando que la posmodernidad surge a partir del momento en que la humanidad, y aquí entra el tema de la modernidad, empieza a tener conciencia de que ya no resulta válido el proyecto moderno, o sea, lo que plantea la modernidad. Aquí ya nos vamos acercando a de dónde proviene este tema de la posmodernidad. Eh, Cruz también acota que un comentario interesante al respecto. Dice que por eso está hecha de desilusión y desencanto, ¿no? Sin duda, y conforme al pensamiento y desarrollo de estos expertos, es difícil, obviamente, llegar a una definición concreta. Es importante señalar aquí también que Antonio Cruz hace un análisis desde una perspectiva europea. Ahora bien, en donde en este momento ya se encuentran en otro tema, que es lo que se conoce como la poscristiandad. Pero ese es tema para otra charla, ¿no? eh, Toda vez que muy seguramente nosotros como iglesia latinoamericana o como continente latinoamericano, tarde o temprano vamos a llegar a esa época en donde el cristianismo, por ejemplo, ya no tiene ninguna relevancia. La poscristiandad es básicamente una descristianización de la sociedad.
Sí. Es el proyecto de secularizar completamente la sociedad, y en ese proyecto se encuentran en este momento en Europa. Entonces ya están pasando de la posmodernidad a la poscristiandad. Iglesias cerradas, vueltas museos. Exactamente. Iglesias que se convirtieron en museos, y el cristianismo ya no tiene mucha relevancia o casi ninguna relevancia más que al interior de las denominaciones, al interior de los templos, pero más allá de eso no, porque evidentemente, pues, si hablamos de la posmodernidad como una reacción al proyecto moderno, pues evidentemente la poscristiandad es lo mismo, una reacción al proyecto posmoderno. Es una secularización completa, pues, de la sociedad como tal. Ahora bien, poder definir la posmodernidad no puede limitarnos a tratar de entenderla. Podemos entenderla. Personalmente, creo yo que necesitamos estudiar este fenómeno, puesto que sin duda ha penetrado seriamente en nuestra sociedad, y por obvias razones el cristianismo. El doctor Theo Donner, por ejemplo, bosqueja un intento de definir la posmodernidad aportando algunas frases de quienes han analizado el fenómeno, pues, de la posmodernidad. Por ejemplo, Jean-François Lyotard, en su libro La condición posmoderna, y si quieren pueden ir tomando esta bibliografía para leerla porque es bastante interesante, dice: simplificando al máximo, se tiene por posmoderna la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Por eso, por ejemplo, Lyotard dice que la posmodernidad es una crisis de los relatos. Entonces, fíjate que estas palabras, crisis, ya no se cree en el proyecto moderno, son reacciones, y evidentemente esas reacciones plantean una transición, ¿no? Entonces, en eso nos encontramos en este momento. La crisis de los relatos. Y la Biblia, por ejemplo, hace parte de esos metarrelatos que evidentemente están en crisis. Donner cita a otro autor, José María Pérez Gay. Este habla del ocaso del futuro, el fin de las grandes interpretaciones de la historia, la muerte de las utopías, ¿no? La palabra clave aquí es evidentemente metanarrativas o metarrelatos, que Pérez Gay traduce como las grandes interpretaciones de la historia. Lo siguiente, por ejemplo, que plantea el doctor Donner, y estoy citando mucho al doctor Donner porque él tiene un libro que se llama Posmodernidad y Fe, que evidentemente es un análisis desde una perspectiva latinoamericana del impacto de la posmodernidad en la iglesia latinoamericana, que es interesantísimo de leer. De hecho, ese fue el libro que me ayudó muchísimo más a entender en qué mundo nos encontramos en este momento, por lo menos aquí en Hispanoamérica, ¿no? Aquí en Hispanoamérica, que es lo que nos atañe fundamentalmente. Entonces, él plantea con respecto a los metarrelatos que entre los metarrelatos se cuentan todas aquellas perspectivas universales de la realidad, de la sociedad, del ser humano, como son el marxismo, la fe en la razón, en la ciencia y en el progreso. Forzosamente entran aquí también las religiones. La fe cristiana, por ejemplo, él dice, es una perspectiva que pretende unificar todo nuestro entendimiento del ser humano, de la historia y del universo. Según los analistas del mundo postmoderno, estos metarrelatos han perdido su vigencia, la gente ya no cree en ellos. Y es interesante porque esos son los valores que nos planteó la modernidad, ¿no? Este análisis del doctor Donner es absolutamente importante porque, a pesar de que sustenta su tesis de la posmodernidad a nivel global, su análisis, pues evidentemente apunta al impacto particularmente en el cristianismo latinoamericano, lo que les decía hace un momento. Sin duda, la frase con la que el doctor Donner intenta definir este fenómeno es a juicio propio, a mi juicio, en lo que he podido estudiar, la que mejor sintetiza el asunto. Por ejemplo, él dice que la posmodernidad es una reacción contra la cultura y los productos de la modernidad. Antonio Cruz dice que es una reacción a los valores de la modernidad. La palabra reacción aquí es la clave. ¿Por qué?
porque de hecho nos describe, ¿qué nos describe? Un mundo en transición. Cuando hablamos de una reacción, nos está describiendo un mundo que está reaccionando a otras cosas y entra en una transición de un lado al otro, en este caso, de la modernidad a la posmodernidad. Es interesante porque este tema de la modernidad empezó con el Renacimiento y la Reforma Protestante hasta prácticamente el inicio del siglo XX. Entonces, eso es digamos que la parametrización clásica. Otros dicen que empieza con la caída del muro de Berlín, pero algunos prefieren más bien mantenerse en la parametrización clásica del tema de la modernidad, que es inicios del siglo XX. Entonces, este fenómeno de la posmodernidad, digamos que ha tenido mucho más relevancia, mucho más auge, mucho más, digamos que prevalencia y protagonismo en los últimos 50 años, ¿no? Eso es como el impacto que ha tenido esencialmente este tema de la posmodernidad. Entonces, es importante tener en cuenta este tema de la reacción y del mundo en transición, porque el doctor Theo Donner, buscando responder algunas preguntas que sin duda son relevantes también para nosotros y que me parece que es importante que nos las hagamos y que intentemos responderlas. Las preguntas son, ¿cómo es este siglo en el que estamos nosotros hoy, ¿no? ¿Cuál es el molde, el esquema mental al cual no debemos conformarnos? Plantea que en aras de responder estos interrogantes nos encontramos invariablemente e innegablemente con un mundo en transición, ¿sí? De hecho, al citar al autor, él cita al autor colombiano Fernando Cruz Cronfli en su libro La sombrilla planetaria, quien indica que en Colombia vivimos, y esto es muy interesante porque él dice que en Colombia vivimos la modernidad y la posmodernidad en medio de instituciones sociales y políticas relativamente premodernas. Imagínate, o sea, en Colombia estamos en la premodernidad, modernidad y posmodernidad. Eso es súper interesante. Cuando yo leí esto, cuando lo profundicé, dije, bueno, ahora entiendo un poquito cómo es que nos estamos moviendo como sociedad y como iglesia. Entonces somos premodernos, somos modernos y a la vez estamos iniciando esta faceta posmoderna, ¿no? Y es interesante porque, como decíamos al principio, no sabemos que está definido de esa manera, pero sin lugar a dudas lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, ¿no? Y cuando yo comencé a estudiar estas cosas, también me puse como a experimentar el mundo, a experimentar la sociedad en la que nos encontramos, como a ver si todo esto que yo estudiaba encajaba en ese molde. Y claro que sí, perfectamente, encajaba. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más con un análisis que hice de cómo ha respondido la iglesia a este tema de la posmodernidad, ¿no? Entonces, Donner procede también a caracterizar estos tres fenómenos, que es interesante que los podamos también nosotros entender para que tengamos una mayor comprensión de todo este panorama. Entonces, ¿qué es la sociedad premoderna? La sociedad premoderna sería aquella donde aún priman los valores de la religión, de la familia, de las tradiciones, ¿no? Es la sociedad en que la Iglesia Católica Romana todavía goza de una autoridad indiscutible. Y evidentemente esto apunta a ¿qué? A la Edad Media, que era donde la Iglesia Católica tenía su poder, toda su hegemonía, ¿no? Pero todavía estamos ahí, de alguna forma. En algún sentido todavía estamos ahí. La sociedad moderna es aquella que cuestiona las autoridades, tradiciones y costumbres recibidas ¿de qué? De la premodernidad. Se caracteriza por la secularización. Allí empieza el proyecto secularizador. O sea, el proyecto secularizador no empieza con la poscristiandad. El proyecto secularizador empezó en la modernidad. O sea, en la modernidad se le quita la tutoría a la iglesia. ¿Quién le quitó la tutoría a la iglesia? Es interesante porque hubo dos movimientos en la modernidad que respondieron a
a los valores de la premodernidad, el Renacimiento, que fue naturaleza intelectual, y la Reforma protestante. ¿Sí? Ahora, los dos movimientos no son iguales hasta la fecha, ambos están en tensión, pero evidentemente quien le quitó la tutoría, lógicamente, a la Iglesia Católica en un sentido, fue la Reforma protestante, pero también el Renacimiento. ¿Sí? Claro. Eso es Bueno, la interesante. reforma estaba reenfocando el verdadero espíritu de la iglesia o el Exacto. verdadero foco. Entonces, pero tiene razón. Acordémonos que desde la Edad Media y aún antes la Iglesia Católica ponía reyes. Era la que definía quién gobernaba. Tenía tal hegemonía, ¿no? Y aún en Colombia, tú estás hablando en Colombia, y aún en Colombia tenemos concordato. El concordato sigue todavía operativo. O Claro, sea, a pesar de que somos supuestamente un país laico, ¿no? exacto. Ahí todavía sigue ese tema. De hecho, hay países en Latinoamérica, Centroamérica, creo, y Suramérica, que todavía eh, no tienen libertad de expresión religiosa ni de culto. Todavía la Iglesia Católica está ahí como hegemónica en ese sentido. Entonces, claro, este análisis que hace Cruz Cronfeld es interesante porque todavía estamos en la premodernidad, eh, con todos estos valores de la premodernidad, en la modernidad, e iniciando como una transición hacia la posmodernidad porque todavía no estamos ahí. Sin Es bueno, embargo, es bueno quedar claro de que la premodernidad es la sociedad donde los valores de antaño, así como ajá, decimos hoy en día, los valores de antaño eran lo importante, ¿no? Obviamente ya ha habido una degradación. Entonces, en este momento ya por lo menos podemos llamar, hombre, por eso la generación de nuestros padres o abuelos era otra generación, porque claro, los valores, así la Iglesia Católica tuviera la hegemonía, había yo lo llamo así como un temor a Dios, un temor, un respeto por el semejante, no había lo que hay hoy en día. Entonces, hoy ya podemos ver que hay un declive en la sociedad de antes a hoy en día, y eso es lo que estamos viendo acá, para poder entender por qué vivimos lo que vivimos, ¿no, Luis? exactamente, sí. Y es interesante, lo que volvemos a enfatizar lo que decíamos antes, ¿no? Hasta cuando no conocemos estas cosas, estas terminologías, no nos damos cuenta que evidentemente eso es lo que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué es importante? Tú me haces esa pregunta hace unos días. ¿Por qué es importante estudiar todo esto? Sí, porque son muchos términos, son muchas épocas, que la Edad Media, que el Renacimiento, que la Reforma Protestante, que la caída del muro, que de 100 años para acá. Todo esto puede llegar a ser un poco pesado, pero sin duda nos ayuda a entender el mundo en el que nos encontramos nosotros. Para mí personalmente creo que es importante entender en qué mundo vivo, porque yo soy predicador. Yo tengo que saber a qué mundo le estoy predicando. Si yo no sé a qué mundo le estoy predicando, termino diciendo cualquier cosa, termino haciendo de la Biblia un libro completamente irrelevante si no entiendo que, por ejemplo, la posmodernidad quiera hacer irrelevante la Biblia. Y es interesante porque ahorita vamos a analizar un poco más cómo la propuesta posmoderna se ha metido a la iglesia de muchas formas, ¿no? De muchas maneras. Y cómo muchos hoy, a pesar de que no saben que viven en la posmodernidad, predican, predican sin saberlo los valores de la posmodernidad. Eso es interesante, ¿no? Excelente. Bueno, ahora, la posmodernidad, ¿no? Hablamos de que la modernidad se caracteriza por la secularización, ¿no? Ya lo hablamos, ese proyecto inició ahí, la democracia y el desarrollo económico. Sus valores son el humanismo, la ciencia y el progreso, no la religión. Recuerda lo que hablábamos ahorita, la reforma protestante hizo ese contrapeso ahí. Ella le quitó la tutoría religiosa, digamos, a la Iglesia Católica y le hizo contrapeso al Renacimiento. Entonces, esos dos movimientos hasta la fecha están en tensión, ¿no? Hasta la fecha. ¿Qué es la posmodernidad? Donner
considera que representa el cuestionamiento de los valores modernos, ¿no? De lo que estábamos hablando ahorita. Es la cultura de los medios de comunicación y él lo plantea sobre todo de la televisión. Y aquí yo hago una adición. Yo aquí hago adición el hecho de que también podríamos afirmar que se ha evolucionado a una sociedad que es tecnológica en esencia. Somos la sociedad de las redes sociales, ¿no? Somos la sociedad de la virtualidad, de las aplicaciones, de los influencers, de las plataformas. O sea, digamos que ya la televisión incluso no tiene tanto protagonismo como el tema de la virtualidad. Digamos que hoy, por ejemplo, ¿para qué se compra un televisor? Para ver Netflix, para ver YouTube. Porque la televisión ya no tiene tanto protagonismo Claro, como lo está teniendo, por ejemplo, las redes sociales. correcto. Y obviamente se migró del tema de la televisión a este tema de la tecnología, que es mucho más diverso, porque ese es el otro tema, que la televisión solamente tiene algunos canales, ¿no? Mientras que tú tienes toda una gama en el Internet de dónde escoger. De hecho, el Internet globalizó de una forma impresionante el mundo, ¿no? La información. Ahorita desde un dispositivo, smartphone, iPhone, iPad, tú entras a cualquier parte. Con estas redes sociales, WhatsApp, todas estas redes de mensajería, fácilmente te comunicas a China sin ningún problema. ¿Sí me hago entender? De hecho, esta red nos está facilitando tener esta conferencia. Entonces, evidentemente, son una excelente herramienta, ¿sí? Pero también pueden llegar a ser un gran problema si no se saben usar, como todo, ¿no? Entonces, digamos que a ese tema de la cultura de los medios, le adiciono esto desde las redes sociales porque no lo podemos pasar de largo ni podemos hacer como que no está. Definitivamente está. Representa un relativismo absoluto de los valores recibidos, pero es a la vez mucho más abierta a la religión, como se puede observar, por ejemplo, en el fenómeno de la nueva era. Es interesante porque la posmodernidad es una reacción a los valores de la modernidad, particularmente este tema de la religión, pero a la vez es muy religiosa, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, Antonio Cruz dice que este tema de la posmodernidad, por ejemplo, presentan unas nuevas formas de religiosidad. El retorno a lo de lo extraterrestre. Ahorita estamos en eso de una manera impresionante. Incluso astrónomos de Harvard o un astrónomo de Harvard acaba de decir que este asteroide que tiene nombre samoano, que vino en 2017, no era un asteroide, sino era un ovni, ¿no? Era un objeto volador no identificado y que evidentemente nos visitaron. Entonces, este retorno pues a lo extraterrestre, ¿no? Religiones profanas, ¿no? La música, la religión del deporte. Por ejemplo, hoy está de moda el tema del fitness, la religión del cuerpo, donde los gimnasios son los templos. Es interesante eso, ¿no? Pero el virus los ha mandado a cerrar. Sí, sí, ese es el otro tema, ¿no? La diosa tierra, ¿no? Ya el tema de la ecología es muy fuerte hoy en día. Eh, y eso es son como nuevas formas de religiosidad, ¿no? Eh, Él plantea también religiones civiles, por ejemplo, la sacralización de la democracia, como ya dejó de ser un proyecto político y se está convirtiendo como una especie de religión, ¿no? Es muy sacralizado, es muy sagrado y se defiende a capa y espada, ¿no? De las amenazas, por ejemplo, del comunismo. Eh, ok, ese tipo de cosas. Y con el cristianismo, por ejemplo, tenemos un cristianismo a la carta, ¿no? Él dice la fe cómoda, la fe emocional y la fe desconfiada, ¿no? Pero bueno, eso es lo que plantea Antonio Cruz, pero es interesante que pensemos en que Antonio Cruz hizo ese análisis estando en Europa, o sea que
que es, digamos que tenemos en este libro de Antonio Cruz tenemos también una perspectiva profética de lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Eh, si no nos ponemos a las pilas, como decimos aquí en Colombia, si no respondemos de una forma diferente, pues el tema europeo sencillamente va a llegar cuando menos lo pensemos. De hecho, nosotros tenemos dos vías por donde eso llega. De Europa llega por Canadá, Estados Unidos y baja esta parte. Pero también nos llega del sur. Yo pienso que el país que más ha sufrido el impacto de este tema de la posmodernidad es Argentina, por ejemplo. Es uno de los países que evidentemente ha sufrido más el impacto de esta situación. No tanto como Canadá y Estados Unidos, pero evidentemente sí. Entonces estas ideas nos llegan de ambos lados. Si nosotros no respondemos, si nosotros pues no nos preocupamos realmente por tratar de entender esto, y agradezco mucho tu programa y tu invitación porque esto surgió de conversaciones que los dos hemos tenido. Si no nos ponemos las pilas, como decimos, pues evidentemente esto nos va a acaparar y nos va a arrinconar, quizás más evidentemente de lo que estamos hasta este momento, ¿no? Correcto. Entonces, la posmodernidad se caracteriza por el nihilismo, es interesante, aquí ya vamos entrando, el hedonismo y el consumismo. Es decir, no hay valores absolutos, lo único que importa es el propio gusto y placer y vivimos para consumir, es decir, para disfrutar de la sociedad de consumo, ¿no? Claro, la posmodernidad, perdón, reacciona a esos valores de la modernidad, a los valores absolutos, a, a la fe en la razón, a la fe en la historia, a la fe en el cristianismo, a la fe en la política, a la fe en la filosofía, a todas esas cosas que eran muy valiosas, reacciona y las redefine. Por ejemplo, el tema del lenguaje también es interesantísimo en la posmodernidad y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que este tema del lenguaje inclusivo ha llegado a unos extremos impresionantes, incluso hasta cambiar la semántica de nuestras palabras para tratar de ser inclusivos, que es bastante complejo, ¿no? Porque no se trata de no ser inclusivos, sino que estamos yendo a unos extremos que ciertamente no son sanos. Y eso, pues también está involucrando allá a la iglesia. Porque ya no sabemos pues cómo en un sentido hablar, ya nuestras palabras no interpretan debidamente la realidad, entonces estamos en un dilema de, bueno, ¿cómo nos expresamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos relacionamos en ese sentido si cada que yo digo algo estoy ofendiendo a otro con cualquier cosa que yo diga? ¿Sí me va a entender? Es muy, muy, muy problemático eso. Obviamente yo respeto todo este tema del lenguaje inclusivo y todo lo demás y me parece que es importante, pero cuando ponemos tanto énfasis en las palabras, solamente en las palabras, sin considerar, por ejemplo, el por qué lo digo, sino porque la palabra fue dicha independientemente de la intención, y porque la intención no tiene la capacidad de validar o interpretar debidamente la realidad, eso se vuelve un problema, porque entonces ya lo que yo diga se cuestiona de cualquier forma. Entonces tenemos que de alguna forma refundar eh, toda la epistemología del lenguaje como tal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde ponemos el lenguaje? ¿Cómo nos hablamos? Si cuando yo digo hombre, hablando en términos genéricos, se toma como una respuesta patriarcal a, al lenguaje, ¿no? Como, no, es que estás patriarcalizando el lenguaje. No, no necesariamente, yo simplemente estoy hablando en forma genérica. O sea, pero hasta hace unos años eso era perfectamente entendible, ahora no. Pero estamos en ese, digamos que en esa, en esa vía y me parece bastante complejo porque
se hace cada vez menos posible el diálogo en ese sentido. Obviamente se puede, pero está siendo mucho más difícil que en otras épocas. Entonces, bueno. De ahí sale de que uno siempre dice, pero es que no los entiendo mis hijos, no entiendo a la gente. Y es por eso es importante entender estos conceptos, porque nacimos en una era diferente. Nacimos en la era premoderna, diría yo, y mire, ya nos pasaron 2 edades. Imagínate, pero todavía tenemos visos de la premodernidad. Eh, Estamos en la modernidad, yo creo que estamos en el apogeo de la modernidad, pero entrando a la posmodernidad, y eso se vuelve muy complejo para todos, ¿no? Incluso para nosotros que predicamos, porque a veces no sabemos cómo interpretar el mundo en el que nos encontramos. Por eso yo, lo que te decía hace un momento, para mí es importantísimo, por ejemplo, tratar de entender este tema. Ahora, no me considero un especialista del tema para nada, simplemente soy un estudiante muy curioso acerca de este tema, pero me ha ayudado mucho estudiarlo y entender el momento en el que estamos. Y ha sido muy interesante porque todas estas conversaciones las he tenido con mis hijos, ¿no? Mis hijos están obviamente en un contexto de la universidad y el colegio, entonces las conversaciones en el comedor son interesantísimas porque podemos tocar todos estos temas y charlarlos, socializarlos y tratar de entender el mundo en el que nosotros nos encontramos en este momento. Ok, bueno, vamos a hablar ahora del impacto de la posmodernidad en la iglesia, entendiendo ya lo que es la modernidad, ¿no? Entendiendo ya lo que es la premodernidad. Entonces, ¿cómo ha sido ese impacto de la posmodernidad en la iglesia? Donner señala a este respecto que la iglesia en América Latina es particularmente susceptible del impacto de la posmodernidad. Por lo general, mira el diagnóstico que el doctor Donner hace. Por lo general es una iglesia sin sentido histórico. Es una iglesia amnésica, sin memoria de sus propias raíces y por tanto se encuentra en una permanente crisis de identidad. Yo creo que todos hemos visto eso de alguna forma. Esta iglesia se caracteriza muchas veces por una sospecha de la teología a favor de la práctica. De hecho, cuando uno dice en sus iglesias, no, estoy estudiando teología. No, eso no sé. O sea, ponen las mil y una, ¿no? Objeciones de por qué no hacerlo, pero precisamente es porque la teología es evidentemente es una metanarrativa, es un metadiscurso que está en este momento está en cuestión, ¿no? En el ojo del huracán prácticamente. Por la pérdida de los distintivos denominacionales y la proliferación de iglesias independientes, lo que conocemos como iglesias de garaje, ¿no? En cualquier lado se abre una iglesia, tú vas a ciertas ciudades, por ejemplo, como Bogotá o Cali, y cada media cuadra, en una sola cuadra, en 100 metros, hay 3 iglesias, sin exagerar, ¿no? Por la vulnerabilidad de las olas, modas y herejías que nos llegan por la globalización, ¿no? Claro, la globalización ha permitido que todo esto se dé de una forma mucho más práctica. Por la acogida a nuevos modelos exegéticos, si es que se tiene algún modelo exegético, ¿no? Pero llegan nuevos modelos exegéticos, es interesante. El doctor Theo Donner acota, sin embargo, que estas son apenas generalidades. Imagínate, él señala a algunas corrientes dentro de la iglesia de hoy y las observa más de cerca. Por ejemplo, la corriente de la irracionalidad en la iglesia. Es interesante porque él dice que el cristianismo se ha caracterizado por apreciar o jactarse de todavía defender verdades absolutas y valores absolutos. Y rechaza de alguna forma el relativismo del mundo actual. Sin embargo, él dice, hay una fuerte corriente irracional dentro de muchas iglesias y él dice, justamente aquellas iglesias que más crecen y más visibilidad tienen dentro de la sociedad, donde la exposición de la palabra no ocupa un lugar central, donde las visiones del pastor y de otros son vistas como la palabra de Dios para el momento actual. Y eso evidentemente habla de un nihilismo, porque ya no consideramos a la palabra de Dios como absoluta en todo sentido. Por ejemplo, yo alguna vez escuché un pastor de una iglesia muy grande en los Estados Unidos que llegó a decir que la Biblia debía actualizarse.
que la Biblia era la palabra de Dios o fue la palabra de Dios para esa época en la que se escribió, pero ahora debía actualizarse y debía escucharse la palabra de Dios para el mundo de hoy. Entonces, eso evidentemente me lleva a mí a pensar en una especie de, lo que Teodoro dice acá, una irracionalidad, donde la palabra de Dios ya no es central. Uno de los valores interesantes de la Reforma Protestante fue que la Reforma Protestante recuperó la Biblia como la predicación, como el centro de la celebración. ¿Sí? Pero es interesante cómo hoy ya la Biblia no es tan relevante como lo fue El para la centro. Reforma Protestante. Sí, perdió el centro, sí. Claro, entonces ahorita es el yo, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor se me apareció anoche en un sueño y me dijo ta, 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 pero la Biblia rara vez se expone. De hecho, es interesante porque hace unos años llegaron unas chicas a la iglesia, llegaron por primera vez y llegaron, yo estaba haciendo un estudio de acerca del libro de Apocalipsis y me dijeron, mira, es la primera vez en muchos años que somos expuestas a un estudio expositivo de la palabra de Dios. Es la primera vez en nuestra vida que estudiamos un texto tan largo de la Biblia. Y yo les pregunté, entonces, ¿qué era lo que estudiaban? Me decían, no, eran temas y temas y temas y temas, pero nunca tuvimos una exposición como tal de la palabra de Dios. Entonces es interesante porque Teodone plantea esto como una irracionalidad dentro eh, eh, de la iglesia, donde ya la palabra de Dios pues no es Claro, como es el centro como irracional tal. porque si el trabajo nuestro es exponer las escrituras, y eso fue lo que hizo Martín Lutero, ¿no? Claro, Traer de vuelta a la vida del pueblo de Dios las escrituras. Por eso un principio es sola exacto. escritura. ¿Y cómo es posible? Es tan ilógico que dentro de la iglesia se haya vuelto a sacar las escrituras. Eso es lo irracional, no tiene No, no tiene sentido. sentido. Pareciera que la iglesia es ahora un club de finanzas, un club de empresarios, porque ya no es necesaria la Exacto, Biblia, ¿no? entonces a ese desafío del nihilismo, la iglesia ha respondido de esa manera. No hay verdades absolutas. Sí, sí, no hay verdades absolutas. Hay otros caminos que conducen a Dios. Por ejemplo, he escuchado pastores que han llegado a decir que en el hinduismo se puede encontrar a Dios, que en el Islam se puede encontrar a Dios, entendiendo que son evidentemente religiones falsas, ¿cierto? Pero ya no defienden, por ejemplo, Juan 14:6, a Cristo como el único camino, la única verdad, la única vida, y que por medio de él solamente se puede llegar al Padre. Eso ya no se defiende, ¿no? Porque puede ser ofensivo, ¿sí? Entonces, ese es como ha respondido a la Sí, la iglesia. tolerancia. Exacto. El lenguaje de ser tolerante con otras creencias, pero teniendo en cuenta de que el que conmigo no está, contra mí está, dijo Jesús. Entonces, es muy común esto y uno lo escucha en medios de comunicación de personas muy influyentes cristianas, ¿no? Ujú, De que no quieren ujú. ofender a los que no creen en Jesús. Y por no ofenderlo, pues dejan abierta la puerta para que los demás sigan creyendo de que hay muchos caminos, que todos los caminos conducen a Roma, seguramente, pero solo hay un camino Exactamente. que conduce al cielo. Solo hay uno. Tú no lo has dicho mejor. Exactamente. Entonces, claro, ¿cómo ha respondido la iglesia a esta nueva tolerancia que le propone la posmodernidad? Pues siguiendo el paso de esa cultura. Sí, para no ofender, estemos todos de acuerdo. Y ya, solucionado el tema. Eliminada la tensión. Recuerda lo que te dije, la reforma protestante del Renacimiento están en permanente tensión. Es que si nosotros regresamos al principio de sola escritura, vamos a estar en tensión. Claro, ¿Sí? a alguien se ofende. Claro, Habrá que ofender, habrá que incomodar, pero la escritura no debería salir de la iglesia porque se supone que somos los maestros, ¿no? Vosotros exactamente. sois maestros de Israel y no entendéis, dijo. Entonces, si no
¿Qué hacemos? Claro, si la Biblia deja de ser el centro, ¿no? Si deja de ser la fuente de la predicación, pues, así como dicen acá, cerremos y vámonos, porque ya no hay nada más que hacer. O sea, no podemos responder al desafío que nos presenta la posmodernidad con los valores de la posmodernidad. Tenemos que regresar y ser realmente contracultura, o si no, pues evidentemente nos van a arrinconar, nos van a seguir arrinconando como hasta la fecha. Entonces, ya no podemos decir no estoy de acuerdo, porque el no estoy de acuerdo inmediatamente se interpreta como un estoy en contra. Ahora, puede que sí, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo con todo, pero lo que nos llama la posmodernidad es estar de acuerdo, no sencillamente tolerar, sino que tienes que estar de acuerdo, no sencillamente respetar, sino que tienes que estar de acuerdo independientemente de lo que tú creas. Por eso es que hoy se tolera menos el cristianismo y se toleran otras corrientes, otros colectivos, digamos, bueno, no quiero tratar el cristianismo de colectivo ni más faltaba, pero hay otras, digamos, movimientos que tienen libertad de expresión y pueden expresarse de la manera que quieran, incluso contra el cristianismo, pero el cristianismo no, no porque entonces es intolerante. ¿Y cómo ha respondido la iglesia? No, venga, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser tolerantes, tenemos que estar de acuerdo. No, no necesariamente. Por ejemplo, eso se ha presentado en fenómenos como el tema de la ideología de género, ¿no? ¿Cómo ha respondido la iglesia o un segmento de la iglesia a la ideología de género? Con la teología queer, con la teología progre. No, sí, está bien ser homosexual porque la Biblia dice que sí, que está bien. ¿Sí me hago entender? Se ha desarrollado toda una teología alrededor de eso. Entonces, ¿cómo hemos respondido? Con irracionalidad. Sí, Al asimilándola. nihilismo, exactamente, al nihilismo con más nihilismo. Interesante, ¿no? Lo otro que plantea el doctor Teodones es el manejo del dinero. Es interesante, esto me llamó mucho la atención porque dice que somos la iglesia de la sociedad de consumo y hemos decidido que el consumo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto es súper interesante. ¿Cómo ha respondido la iglesia a la sociedad de consumo? Con la teología de la prosperidad. Somos la iglesia de la sociedad de consumo y la voluntad de Dios para nuestras vidas es pues precisamente el consumismo. Uh, la teología de la prosperidad no es otra cosa que la teología pues del consumo. Y él dice algo interesante aquí, dice que lo que era antiguamente la ética del trabajo de los protestantes se ha reemplazado hoy en día por el evangelio de la prosperidad. Um, eh, Dios quiere nuestra prosperidad y existe un ejército de predicadores ambulantes, televangelistas y otros para decirnos cómo alcanzar esa prosperidad. Para la mayoría de estos, un paso importante para alcanzar la prosperidad consiste en el apoyo generoso al mismo predicador. He visto a tales predicadores en acción y conozco el poder persuasivo de su manipulación. Y él dice más adelante, el problema empieza con nuestra actitud fundamental hacia el dinero. Hemos hecho al mamón de la injusticia, al don dinero, el objetivo principal de nuestra vida. La plata es la nueva realidad radical. Esto me llamó profundamente la atención porque paradójicamente la iglesia o un gran sector de la iglesia, sabemos que es amplísimo, ha respondido al desafío del consumo con más consumo. Teología de la prosperidad, en un sentido, santificó el consumismo y lo llevó a hacer toda una teología. Entonces vemos iglesias donde lo que se habla mayormente es de plata. Y eso es antibíblico porque el mismo Jesús dijo que no se puede servir a dos señores, al Dios o a las riquezas, porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. Es algo irracional, nuevamente. Claro, exactamente. Y es absurdo porque uno dice, bueno, entonces, ¿por qué esas escrituras donde quedan digamos, en el estudio de estos predicadores? Evidentemente, entonces volvemos a lo primero, irracionalidad, nihilismo. La Biblia ya no es, digamos que, lo que define, ¿no?, nuestra fe, nuestra conducta, nuestra doctrina.
es otra cosa, ¿no? Claro, termina siendo, Luis, no la Biblia, sino la experiencia de alguien, que porque alguien Exactamente, practicó ciertas, por ejemplo, esto, pactos, siembras, mi experiencia manda sobre lo que la Biblia dice. Mis exacto, visiones predominan sobre lo que la Biblia dice. Por eso hay que tenerle tanto temor a aquel que no usa la Biblia. Definitivamente es muy cierto de que si estamos asistiendo a una congregación donde la Biblia realmente solamente es para mostrarla, pero es todo lo que el hombre vive, experimenta, el líder, pues estamos en el lugar incorrecto. totalmente, totalmente. Como Entonces, dijo el Señor, cuando fue María Magdalena, las Marías a buscar el cuerpo de Jesús, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Eso es lo que ha pasado hoy en día. Acordémonos que el Señor exacto. es el Logos, Cristo es el Logos, Cristo es Ajá, la exacto. palabra. Cuando Exactamente. sacamos a la palabra de ese lugar de hegemonía, estamos sacando a Cristo. Qué Total, irracionalidad. claro, total. Entonces, ¿qué se ha hecho hoy? Responder al tema del consumo con más consumo. ¿Sí? Teología de la prosperidad es igual a teología del consumo. La otra caracterización que hablaba el doctor Donner es el hedonismo, ¿no? Y la posmodernidad se caracteriza por el hedonismo. No hay parámetros aparte del placer mismo. Interesante que el hedonismo está definido como el aumento del placer y la disminución del dolor. Y es interesante que en medio de todo esto, por ejemplo, encontramos el evangelio del bienestar. Ya para de sufrir. Dios no quiere que tú sufras. Dios quiere que tú seas feliz. Entonces esas propuestas de los años 60, por ejemplo, con predicadores como A.W. Tozer, que dijo que Dios nos llamó a ser felices sino a ser santos, eso ya se dejó debajo de un tapete y no se toca mucho porque estamos en una nueva corriente dentro de la posmodernidad que nos dice que no, que nosotros estamos llamados a ser felices, ¿no? Y dentro de este marco están, por ejemplo, las expectativas en los derechos. Es interesante. Somos la sociedad de los derechos, pero no de los deberes. El tema de los deberes ya no se toca. Tengo derecho a, tengo derecho a, tengo derecho. Todo esto, todo este, digamos que todo este desenvolvimiento social se reduce a mis derechos. Tengo derecho a. Pocas veces se habla de deberes. Y paradójicamente, esto ha llegado, por ejemplo, a la educación de nuestros hijos. ¿Cómo hemos educado a los hijos? Hablándoles de derechos, pero no de deberes. Fíjate que en años pasados, por ejemplo, si a ti la profesora mandaba llamar a tu papá, estabas en problemas, ¿sí o no? Hoy, hoy la profesora manda llamar al papá y la profesora se metió en problemas. Porque el papá le va a decir a la profesora que su pedagogía está mal. Uno de los fenómenos interesantes con este tema de la pandemia y la cuarentena fue ver cómo, me hablaban profesores a mí, que era interesante ver cómo ellos le daban clases a sus hijos, a los niños estuvieron involucrados. ¿Por qué no? Pero es que mira, mi hijo levantó la mano, mi hijo tal cosa, mi hijo no sé qué, mi hijo sí sé cuántas. Y es interesante eso, ¿sí me explico? Ah, pero estamos en la época de los deberes, ¿no? Y también el tema de las terapias, ¿no? Somos la iglesia ahora de las terapias. Para todo es una terapia. Y la terapia básicamente nos está llevando a el tema de las técnicas para ser feliz, la técnica para ser exitoso, la técnica para ser equilibrado, la técnica para tener un matrimonio feliz, la técnica para educar buenos hijos. Todo se trata de técnicas. Y básicamente la técnica me está llevando a no esforzarme. Sacrifico la técnica por la disciplina, sacrifico la técnica por el trabajo, sacrifico la técnica por el proceso. Entonces ya no me interesa el proceso, la disciplina, el trabajo, Dios es medio de todo, sino
Dame la técnica para tener los hijos que tú tienes, por ejemplo. Dame la técnica para tener el matrimonio que tú tienes. O dame la terapia. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la terapia se constituye como una especie de plus para Dios y la Biblia. La Biblia no es suficiente. Tenemos el life coaching, ¿no? Que es el coaching de vida que se ha metido en la iglesia. Entonces, hoy mucha predicación está saturada de ese tema del coaching. Entonces, hoy se habla, el lenguaje básicamente de predicación en muchos lugares no es un lenguaje que proviene de la Biblia, sino que proviene de las ideas del coaching y se matiza con algunas escrituras. Motivacional, Entonces, este sería tema, eso. Motivacional. exactamente, motivacional. Es un tema donde yo siempre he considerado que el hedonismo, particularmente este tema del hedonismo, cambió la antropología del evangelio. ¿Sí? Ya no nos vemos como seres malos que necesitamos de Dios, sino seres que necesitamos ser complacidos por Dios. Ya no es Dios en el centro, sino el hombre en el centro. Entonces, la propuesta de la posmodernidad es que el hombre es la medida de todas las cosas, por lo tanto, en el Evangelio, el hombre es la medida de todas las cosas y Dios está en la obligación de complacerlo. Mire que esto se refleja mucho en la manera en que oramos o que se ora en la iglesia. Cuando en la iglesia me desafían a que lo crea todo, Mateo 7:7, pide lo que quieras y olvidamos que la soberanía de Dios, existe algo que se llama la voluntad de Dios, que aún en el Padre Nuestro nos dice, Señor, que no se haga mi deseo, sino que se haga tu voluntad. Si lo pudieran sacar del Padre Nuestro, sacarían esa frase, pero ese es un indicador de lo que estás diciendo. La idea es que Dios me complazca mis oraciones. La idea es que ahorita a principio de año muchas iglesias haga su listado de peticiones, porque Papá Noel Dios te va a conceder. ¿Y dónde está el propósito de que maduremos? ¿Dónde está lo que hablabas de la disciplina, del crecimiento espiritual? Realmente estamos viendo el posmodernismo. Aquí está siendo aterrizado en lo que, o sea, lo que está diciendo Luis, nos está aterrizando, que es lo que estamos viviendo hoy en día, cuando en la iglesia nos bombardean es pide lo que quieras, como un genio. Dios pasa a ser como la botellita que la sobamos con la frase bíblica correcta y el genio nos entregará todo. Sí, entonces la oración en vez de convertirse en algo que nos lleva a relacionarnos con Dios, se está convirtiendo en una especie de mantras, ¿no? De mantras como mágicos con los que yo obtengo todo lo que necesito y pierdo la perspectiva de quién soy yo en el Evangelio, ¿sí? Y de cuánto yo necesito a Dios. Pero como volvemos al punto de que la Biblia no está siendo predicada, de que no está siendo expuesta como debe ser expuesta, entonces este tipo de cosas no las conocemos, las ignoramos, ¿no? No entendemos que el Evangelio tiene una antropología y que en la antropología del Evangelio yo soy el malo, Dios es el bueno. Yo necesito complacer a Dios. Mi deber es con Dios. La adoración, ¿sí? Exacto. Pasamos de teocentrismo a antropocentrismo, o sea, yo soy Exactamente. Dios. No, mire, alguna vez escuché a alguien decirle a una amiga mía, su hija se enfermó y la niña estaba pues mal y esta señora llegó a decirle a ella que estaba muy enojada con Dios porque había orado por su hija y Dios no la había sanado. Ella perdió un bebé en el vientre, pues en un parto, que estaba enojadísima con Dios porque Dios le había quitado su bebé. Eso digamos que una muestra de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Un Como, reflejo, un reflejo. claro, imagínate. Y era pues cristiana, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Si en estos lugares me dicen que yo tengo que reclamarle a Dios, que tengo que pedirle lo que se me ha quitado, pues la obligación es de Dios conmigo y no de mi persona con Dios. Correcto, correcto. Esto es interesante. Y el hedonismo evidentemente plantea eh, todas estas digamos, complejidades, ¿no?
como yo necesito ser complacido. Yo me hice cristiana no para ser santo, sino para ser feliz. Por ejemplo, la expectativa del matrimonio. Ah, es que yo me caso para ser feliz. No, 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 tú te casas para ser santo, no para ser feliz. O sea, no te casas para complacerte de alguien, sino para ser santo y para honrar a Dios en el matrimonio. La primera vez que yo planteé eso en la iglesia, una pareja se levantó y me dijo, no, tú estás equivocado. Eso no puede ser así. Pero ¿y entonces? ¿Por qué? Porque como vemos a Dios, como tú decías, como el genio de la lámpara que me tiene que complacer, como el Papá Noel que me tiene que traer los regalos cada fin de año, no como el Dios al que yo tengo que adorar, al Dios que yo tengo que complacer, al Dios que tengo que rendirme a sus pies, al Dios al que le tengo que doblar mis rodillas, al Dios al que me tengo que someter, al Dios soberano. Pues evidentemente estamos en una crisis de identidad porque no sabemos a quién adoramos. Sí, y eso que Jesús nos recordó cuando el diablo vino a tentarlo, el diablo posmodernismo, y Cristo le recordó, solo a tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué tan fácil ha sido olvidar bueno, ese es un mandamiento, ¿no? Esa gran verdad. Me gusta lo que dices, hay una crisis de identidad tremenda. Total. Nos creemos los dioses, ahí sí los pequeños dioses. Claro, y fíjate que la nueva era propone eso, ¿no? Somos pequeños dioses. De hecho, una vez escuché un predicador decir algo así, ¿no? Que éramos... Sí, tal vez se distorsionó el salmo que dice que dijo David, no existe un poco menor que los ángeles. Dice, pero dice que los ángeles. Tal vez exageraron esa interpretación para llegar. Y a veces, una vez también escuché a una famosa adoradora, entre comillas, decir, y no le aceptamos un no a Dios ante esta petición. No, Entonces, sí hay esas una son cosas... crisis de identidad, Total. posmodernismo. Alguna vez escuché a un predicador que dijo que Dios no podía hacer nada en esta tierra sin nuestro consentimiento. Ahí donde yo te Wow. digo que el hombre se colocó en el centro. Dios ya dejó de ser el centro. Entonces ya no hablamos de una teología, sino de una antropología. Ya no hablamos de un teocentrismo, sino de un antropocentrismo. Y eso es lo que propone finalmente el hedonismo. Ahora, ¿qué hacer, no? Bueno, tenemos que hacer contracultura. Y algo que dice Teodoro es que parece que en América Latina las iglesias evangélicas hemos abandonado la tarea de ser contracultura, de ser respuesta y alternativa a la cultura imperante y nos hemos conformado con ser subcultura. Un fragmento más en medio de toda esta sociedad fragmentada, una opción más en el supermercado de filosofías, sectas y religiones, ¿no? Para finalizar, bueno, frente a este tema, con todo lo que hemos venido charlando, yo planteo como dos iniciativas, ¿no? Que pueden dar forma a una solución mucho más concreta y objetiva. Por lo menos es lo que yo he estado haciendo aquí en Medellín con la iglesia que dirijo. Uno, estudiar y conocer el mundo en el que vivimos y en el que posiblemente vamos a vivir. Por ejemplo, yo le iba diciendo a la iglesia, esto en 5 años no va a ser lo mismo. Tengan presente que la sociedad en la que estamos no va a ser la misma en 5 años. De hecho, el mundo en el que estamos no es el mismo de hace 15, 16 años. No es el mismo, no es igual. Y son 15 años, realmente son pocos años para que cambiara tanto, pero así va, está cambiando de una manera, pero radicalmente veloz, ¿no? Entonces creo que eso nos tiene que llevar a pensar más y asumir una mayor preocupación por entender este tema, por estudiarlo y por socializarlo como tal con la iglesia. Esa es la segunda propuesta. Una vez hagamos esto, orar, plantear, discutir y estudiar la Biblia con nuestras iglesias y familias de modo que juntos podamos brindar soluciones a los desafíos que la cultura nos plantea. Es decir, que podamos ser contracultura. No que vayamos al paso de la cultura, no que nos congracemos con la cultura, sino que una vez que entendemos esto, ya podemos con mucha más claridad saber cómo ir en contra de esta cultura que es avasallante, que es aplastante, que es una de esas cascadas impresionantes que no nos deja respirar. Unidos
obviamente seremos más efectivos y haremos una mejor contracultura, porque el otro tema es que a veces le dejan esto solamente a los pastores, a los teólogos, a los predicadores, pero el cristiano de a pie, pues no se preocupa nada por tratar de entender este tema. No, yo dejo eso para que el pastor me diga, para que el evangelista me diga, para que el líder me diga, y yo hago lo que él me diga. Pero no está pensando, bueno, ¿en qué mundo estoy viviendo? Porque el pastor no es el único que tiene hijos, no es el único que tiene esposa, no es el único que tiene responsabilidad, no es el único que tiene un ministerio. Yo le he dicho a mis hermanos acá, especialmente a los casados, su primer ministerio, su primera iglesia es su casa. Si usted no sabe en qué mundo vive y qué desafío le está presentando este mundo, pues no va a hacer un muy buen trabajo con la iglesia que tiene en su casa. Entonces, definitivamente esto nos obliga a nosotros a no tener miedo. Yo creo que también tenemos que renunciar un poco a ese miedo de hablar la verdad y, y, y hacer algo. Pero tenemos que conocer el mundo en el que estamos, tenemos que tratar de entenderlo, estudiar. Yo creo que es importantísimo estudiar por eso. Si yo no hubiera estudiado este tema, nunca hubiera sabido cómo estamos respondiendo y cómo deberíamos responder. Definitivamente esto ha sido algo que me ha ayudado mucho a mí personalmente. Ha ayudado Conoceréis la mucho a mi verdad familia. y la Ajá, verdad os hará libres. exactamente, Y perfectamente. mi Y pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es muy exactamente. cierto, ya hemos llegado al final del tiempo, Luis, pero esto es Sí, un totalmente. abrebocas a empezar a medio entender en qué mundo vivimos y por qué hay tantas locuras hoy en día. Yo creo que estas 4 ítems que has colocado explica algo que la irracionalidad en la iglesia, el manejo del dinero, el hedonismo, el amor a nosotros, poner de centro al hombre más que a Dios. Y acuérdense que fuimos creados con qué fin, adorar a Dios. Ese fue el fin con el cual fuimos creados. Adán fue colocado realmente para estar en comunión con Dios. Pero la contracultura es muy cierto, cada uno de nosotros en nuestro lugar de influencia, ¿cierto? Tenemos Ajá, que resistir a convertíos ellos a usted, no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ustedes, le dijo Dios exactamente. a Jeremías, ¿cierto? Y eso aplica mucho para Ujú, esta época. claro. De hecho, es Aplica. interesante porque esta cultura de alguna forma ha ido convirtiendo progresivamente a la iglesia a su cultura. Entonces la ha presionado a no responder de la manera que tiene que responder. Entonces creo que es importante que nosotros podamos conocer esto y... Y Uh, es muy importante también, dijiste, Luis, estudiar. Bueno, uh-huh, alguno dirá que estudiar, por lo menos empieza a estudiar la Biblia, porque exacto. si no sabemos reconocer qué es lo falso, o sea, olvídate de esta irracionalidad de manejo de dinero, pero si entendemos la Biblia, vamos a poder distinguir qué es una herejía, qué es la mala enseñanza, en qué están predicándonos contra la palabra de Dios. No hay Uh-huh, otra manera, tenemos que volver a la palabra de Dios. Bien decía Luis que no es la tarea del pastor. Todos, cada uno de nosotros somos pequeños teólogos, porque exacto, sí, realmente todos claro. somos teólogos en menor, mayor, pero entendemos a Dios, pero no podemos entenderlo basado en el discurso de alguien. Uh-huh, Tenemos que volver a la palabra. El objetivo de Martín Lutero fue despertar a la iglesia y llevar la palabra de Dios al pueblo, que ese era el error de la iglesia católica. Bueno, uno. Entonces, que esta sea una invitación para que cada uno de nosotros volvamos a las palabras. Cuando volvemos a los caminos antiguos, a ese uh-huh, camino antiguo, vamos a poder distinguir quiénes son los falsos maestros. De nada nos sirve decir hay falsos maestros si no sabemos reconocerlos, ¿cierto? Y hoy en uh-huh, día el posmodernismo tiene muchos profetas, bien dijiste, muchos profetas, y son los que usan, exacto. desafortunadamente están dentro de nosotros, dentro de la misma iglesia, ¿no? Ajá, Aquí no exactamente. estamos hablando de los budistas, estamos hablando de los cristianos, por eso el tema es de la iglesia. Uh-huh. Luis, hay mucho que hablar de esto, pero bueno, por el tiempo ya nos toca parar acá. Regálanos una oración, Luis, una oración Claro, para volver a esto de los caminos antiguos, para que verdaderamente Dios nos inquiete,
Yo Ok. recuerdo una vez, Luis, hace muchos años, hace como unos 10 años, asistí a una iglesia grande y recuerdo que la esposa del pastor, la pastora, ella dijo, traigan aquí sus ofrendas por sus familiares inconversos porque esto los salva. Y yo me choqué cuando escuché eso, pero no hice lo que tenía que hacer. Yo tenía que salir corriendo de ese lugar. Claro, O sea, de nada claro. nos sirve sorprendernos, no, tenemos que huir. O sea, ahí sí, yo sé que en la Biblia dice huir de las pasiones juveniles, pero yo te les digo, huir del posmodernismo en la iglesia. Entonces tenemos que tomar decisiones, Ujú. pues, porque si la iglesia en la que estamos, donde nos están discipulando, está enseñando tanta barbaridad, no podemos solamente orar a Dios para que le enseñe al pastor, no, huye, Ujú. porque está en peligro tu salvación. Regálanos, Luis, esa oración, por favor. Claro que sí. Padre Santo, gracias por este tiempo, Dios mío, por poder hablar de estas cosas, por permitirnos, Señor, entenderlas de alguna forma. Padre Santo, te rogamos, Dios mío, para que nos des la sabiduría para no conformarnos a este siglo, como dice Romanos 12, ah, sino definitivamente, Padre, ser una iglesia que hace contracultura, Señor. Ser una iglesia que proclama la verdad, ser una iglesia, Dios mío, que habla de tu palabra, Señor. Ser una iglesia, Dios mío, que lleva el evangelio tal cual como están las escrituras. Padre, te pido tanto que nos ayudes, Señor, porque definitivamente necesitamos de ti para poder hacer esta labor. No es una labor fácil, es una labor titánica y a medida que ha venido pasando el tiempo, a medida que pasan los años, las épocas, cada vez este tema se hace más fuerte, se hace más profundo, se hace más denso y como que hay menos capacidad de enfrentarlo. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia fuerte, sabia, bíblica, que sabe enfrentar este tipo de cosas y que hace una contracultura, Dios mío, que es capaz de ser sal y de ser luz en medio de una humanidad que básicamente está desmoronándose, Dios mío, por la putrefacción de su pecado, pero también a oscuras, Dios mío. Permítenos volver a esas sendas antiguas de la iglesia primitiva donde el evangelio era la esencia, era la savia, era el fundamento de la predicación, de la evangelización, de la misión, de la cultura. Padre, permítenos regresar allí y poder hacer tu voluntad. Te lo pedimos de todo corazón, en el santo nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, les invito a que se suscriban a este canal y a visiten nuestra página www.unavozeneldesierto.org. El pastor Rocha, Luis Alberto Rocha, ¿no? Se me olvidó. Luis Orlando. Luis Orlando Rocha desde Medellín nos ha compartido, pero vamos a hacer una segunda parte porque no, aquí no termina todo, hay mucho que hablar. Pero gracias Luis nuevamente por acompañarnos y damos gracias a los oyentes por darnos el tiempo. Que el Señor les siga bendiciendo. Hasta pronto.